Si charlan con cualquier profesional que se dedica al tema específicamente de protección de incendios, les va a decir lo mismo. Hay muchos lados flacos en la legislación, por decirle o por llamarlo de alguna forma, lados flacos, lados que no están bien especificados, lados que hay que, para hacer pie firme hay que ir a buscar otra legislación, por ejemplo, normas de otros países, como yo les comentaba antes, la NFPA de Estados Unidos, que es la ley la normativa que usan los bomberos de Estados Unidos, normativa de combate contra incendios, esa es muy, muy importante a nivel internacional. Entonces, en esa normativa podemos encontrar bien detalladas cosas como, no sé, por decir, tiempos de evacuación, que en la normativa nuestra no están desarrollados, ¿sí? El cálculo de los tiempos que se tienen que tardar en casos concretos para realizar una evacuación. En nuestra normativa está muy por arriba. Lo mismo que, por ejemplo, bueno, para ir específicamente al caso que teníamos nosotros, por ejemplo, la interpretación de cómo tomamos el ancho de los medios de escape, ¿sí? Cómo interpretamos cuál sería la superficie de piso, la superficie real que nosotros tenemos que tomar para las fórmulas, o descontando o no el ancho de esa vía de circulación para el escape, y cuál sería el ancho adecuado que tenemos que tomar para esa vía de circulación. Estuvo muy bueno ver que hubo varias interpretaciones, algunos lo tomaron directamente, no lo tomaron directamente, no lo descontaron, otros lo tomaron con el mínimo que dice la ley para las unidades de ancho de salida. Por ejemplo, lo que marca la ley es que si el cálculo nos da menos de dos, menos de 2 unidades de ancho de salida, el mínimo es 2, el que establece la ley, medido de zócalo a zócalo. Eso quiere decir que en la puerta de la vía de escape, lo que comúnmente llamamos como salida de emergencia, esa puerta que sabemos que tiene que abrir hacia afuera, esa puerta que tiene que ser de 2 unidades de ancho de salida, o sea, 1,10 m para construcciones nuevas, ¿sí? Ustedes frenenme o si quieren acotar algo, interrúmpanme, así lo hacemos un poco más fluido esto, ¿sí? Entonces algunos tomaron ese ancho directo de la puerta que tenía que ser para todo el pasillo que tomamos como medio de escape, ¿sí? Y toda esa superficie se descontó a la superficie que le llamamos de piso, para hacer el cálculo del factor de ocupación, estamos hablando puntualmente. El factor de ocupación, recordemos que es el cálculo que nos da la cantidad de personas que puede haber en el local. Bien, ¿por qué hago referencia a esto? Porque al haber tantos puntos, tantos grises en la normativa, aparece mucho el criterio y la fundamentación. ¿Viste? Fundamentación que nosotros podemos dar basándonos en otras normativas, o el criterio que nosotros usamos y la fundamentación que damos en nuestro informe. Para no hacerla muy larga ni que se nos vaya la idea. Si yo elijo, por ejemplo, usar el ancho de 1,10 m en todo el pasillo, tengo que tener en cuenta que eso le está restando al propietario, a la persona que me contrató a mí, para hacerle el informe que va a presentar ante la municipalidad, le está restando capacidad de trabajo. O sea, por ejemplo, imaginemos un caso concreto. Es un restaurante, porque en este caso que vimos en el específico de la venta de artículos para los gauchos, eso no aplica mucho, ¿viste? Pero por ejemplo en un restaurante sí. Vos en un restaurante, si el factor de ocupación te da 15 personas o te da 20, porque hiciste esa adecuación por la vía de salida, es un número importante. Es prácticamente una mesa que le estás restando a esa actividad, ¿viste? Entonces, si vos podés decir que la vía de escape
con una unidad de ancho de salida, que son 55 o ponele 90 centímetros, que puedes aplicar a criterio, porque vuelvo a repetir, como no hay una legislación nacional específica que aclare eso, aparecen esos grises. Si yo busqué en la legislación local, por ejemplo, normativa municipal, y me establece algo, me tengo que adecuar a eso. Si no está, voy aplicando el criterio. ¿Se dan cuenta? Bueno, en ese sentido estuvieron buenos los prácticos, algunos directamente no lo contaron, punto para tener en cuenta para la próxima elaboración de algún informe que tengan que hacer. Algunos usaron ese criterio de usar el ancho de la puerta de salida, ¿sí? También no está mal para nada, pero te dejo esa inquietud, les dejo esa inquietud de ver esa adecuación, porque siempre tenemos que pensar nosotros en ajustarnos a la normativa, pero nosotros estamos como profesionales para ayudar a nuestros clientes a ajustarse a la normativa, ¿sí? Esto es un mundo económico, que se basa en el trabajo, en la producción, y nosotros somos un eslabón que ayuda a todo ese sistema a funcionar, ¿sí? Más allá de que tenemos esa mirada que siempre va a buscar ajustarse a la normativa, a la legislación, tenemos que tener ese balance entre las dos cosas. Bueno, Profe, entonces, si nos da un valor menor a 2 unidades, ¿debería cumplir con un ancho de 1,10 o 0,96 centímetros? exactamente, pero estamos hablando de la puerta Metros. específicamente. La Ah, normativa habla de la ujú. puerta, y lo que yo hacía referencia es el pasillo que dejamos para que circule la gente cuando tiene que evacuar. ¿Sí? Es que lo Es- vi en un PDF de Red Proteger, sí, sí. pero como no lo había explicado usted y tampoco teníamos, por ejemplo, el ancho de la puerta como para decir, bueno, le resto a este valor el ancho de la puerta más el largo. Exacto. Bueno, pero si ya que mencionás esos PDF o esos análisis que hacen en Reto de Tejera, hacen un análisis bastante detallado, desglosan todos los puntos, ¿viste? Y si has leído alguno de ellos, te darás cuenta que aparece esto que estamos diciendo de que hay muchos grises en la legislación, ¿viste? Que no están especificados. Profe, Sí, a mí me pasó lo mismo cuando llegué hasta ahí. Si no me equivoco, en el que había hecho usted sí, puso 1.10. sí. Si no me equivoco, había un ejemplo. A mí lo que me resultó confuso es justamente, o sea, yo tomaba 1.10 y después con ese mismo valor yo calculaba el ancho, o sea, el ancho del que tenía que tener mínimo. Entonces era como que no me cerraba por ese lado. Cuando usted ahora me dice, bueno, una cosa es el ancho de la vía de escape, o sea, perdón, no de la vía de escape, uno es el ancho que toma como referencia para el escape y otro es el ancho de la vía de escape. Son dos cosas diferentes. Digamos, de la vía de circulación, llamémosle vía de circulación al pasillo que vamos dibujando en el Perfecto. piso como para que nos entendamos. Y Bueno, llamémosle vía de escape a la puerta, por ejemplo. bien, esas dos cosas son diferentes, a eso es lo que voy yo. Sí, O cuando yo estaba armando el práctico, me pasaba de que, claro, yo miré lo que tenía y había un ejemplo que decía 1.10, entonces ahí es donde a mí se me tornó la confusión. Sí hice el análisis porque obviamente cuando calculé el aforo me daba menor, y ahí es donde usted me dice, obviamente estoy quitando capacidad de trabajo, eso lo tengo claro. Y encima, en el y caso no está mal, particular ¿eh? de... No está mal, no está mal. Vos Bien. lo estás fundamentando, está bien, está perfecto. Y después en el largo de la vía de la vía de circulación, yo lo que pensé es, bueno, tampoco había una referencia, pero sí vi que en el práctico, en ese caso que teníamos un local, que no me acuerdo, que era, supóngale A por B, se tomó la longitud más larga, que era Bien, a ver, se supone que debería ser así, porque considerando una persona que quizás estaba lo más alejado de la puerta. exacto, Entonces, en ese caso, yo sumé las medidas, porque nosotros teníamos como una L, y tomé la longitud más extensa. exacto, perfecto. Está Bien, perfecto, está muy bien, está perfecto. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que bueno, para este caso no aplicó, pero es que la normativa dice que no puede ser
que si yo tengo para recorrer de ese punto más alejado, como dice Raúl, más de 40 metros hacia la puerta, hacia la vía de escape, eso me obliga a la legislación a tener una segunda vía de escape, ¿sí? En este caso, de que teníamos del ejemplo, no teníamos una distancia mayor a 40 metros hacia la puerta de salida, ¿sí? Que nos lleva al lugar seguro. Entonces, con una sola puerta nos alcanzaba, más allá de las medidas, ¿sí? Yo estoy hablando de cantidades de puertas de escape, de vías de escape, ¿sí? Más allá de las unidades de ancho de la salida, ¿sí? Porque yo después puedo repartir las unidades de ancho de salida que necesite en varias puertas, ¿sí? Va a ser medio imposible porque en estos casos que dan tan chicos los números, vos no podés tener dos puertas de 55, ¿sí? Suponete. Entonces, siempre vas a estar por arriba de esos números. Estos números son un piso, pero eso no quiere decir que vos no puedas poner, si tenés un local con una circulación más grande de 40 metros, no quiere decir que no puedas poner una puerta de 1,10 m en un punto y poner otra puerta de 1,10 m en otro punto, para que el recorrido desde ese lugar que decía Raúl, que era el punto más alejado, no sea mayor a 40 metros, ¿sí? Que en este caso no se daba, pero eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Perfecto. Leo una consulta. ¿Los prácticos los corrigió y subió las calificaciones en No me Petco o digas, no? le hago, decime, te hago una consulta, me haces sentir más... Llame. Perdón, y sigo con... me Estás en cuesta. modo muy alumno. Sí, me pongo así. ¿Subiste las notas a la Petco o lo chusmeaste y lo tenés vos las notas? Lo chusmeé y como siempre tengo mi planilla de Ah, está seguimiento, bien, ¿viste? está bien, Todavía no está las bien, cargué. No está las bien, no hay cargué, problema, no hay problema. no cargué los comentarios, pero... Un- un- una recomendación, Sí, cuando nos vimos la última clase, vos dijiste que había tiempo hasta el martes. sí, Y en mi inconsciente colectivo, sí. y supongo que el de los compas también, en más de uno, cuando dijiste martes, mi mente creyó que teníamos todo el martes. Marte incluido. Claro. Sí, Y yo miré al final y que me quedaban 2 horas y ya no llegaba. Entonces le sí, avisé a Gustavo, yo sé que no hay drama, pero bueno, sí, sí. con Higiene nos pasó lo mismo. Sí. A veces pasa, yo siempre trato de aclarar, se ve que en esta oportunidad no fui muy claro, porque viste que el sistema vos le pones hasta la 00, pero bueno, ahí empezaría el otro día. Así que bueno, para la próxima voy a tratar de ser más explícito en eso y poner de nombrar el día anterior, digamos. ¿Sí? Profe, Sí. no me quedó muy clara esta última parte, cómo resolverlo en este problema. ¿Podría, no sé, cuando pueda resolverlo y subirlo a la Lo, PETCO? ¿qué parte Como me decís? para- Lo em, de la superficie de piso restada la... claro, y los medios de escape. Perfecto. No, la vía de circulación. Bien. Acá tenemos dos puntos. Dame un segundito, ¿ah? Porque, o sea, sí lo entiendo, pero no sé cómo se resolvería en este caso. Raúl explicó que, no sé, que sacó primero y después fue y sacó otra cosa y ahí me perdí. Bien. Mirá, básicamente vos tenés la superficie del local. Imaginemos que tenemos un local de 5 por 8, ¿sí? 5 de frente por 8 de profundidad, 5 por 8. 40 metros cuadrados. De esos 40 metros cuadrados, vos tenés que, lo que estaba diciendo Raúl es que la superficie de piso, ¿te acordás que nosotros restábamos el baño a la superficie que usábamos como superficie de piso? Bueno, el mismo Sí. criterio de restar el baño se toma para restar un pasillo dentro del local que se usa para vía de escape. Ahora, ¿cómo calculo el ancho de ese pasillo? ¿Cómo sé cuál es el mínimo que tengo que tener para ese pasillo? Bueno, lo que decíamos es que la legislación no lo contempla explícitamente, no dice cómo se calcula eso, nuestra legislación. En otra normativa puede estar desarrollado, ¿sí? Pero nosotros nos tenemos que guiar mínimo por lo que dice la normativa de nuestro país. Ahora, si nosotros queremos aplicar
alguna otra normativa, no está mal siempre subir un poco la vara, ¿viste? Entonces, bueno, ¿cómo se calcula eso? Vos podés decir que con lo que te dio el cálculo de tu ejercicio, lo aplicás a ese ancho, ¿sí? A tantas unidades de vía de escape. La legislación dice 2 unidades de ancho de salida mínimo. Si te dan menos, vos tenés que usar 2 mínimo para la puerta, ¿sí? 1,10 m. Imaginemos que estamos hablando de un edificio nuevo, 1,10 m para la puerta. Ese ancho de la puerta, yo imagino que es el mismo ancho de todo el pasillo por donde va a circular la gente cuando tenga que evacuar, ¿sí? Entonces, todo ese ancho de 1,10 m de pasillo, se lo tengo que descontar a la superficie de piso, ¿cómo te la diría? A la superficie de piso neta, ¿sí? Que es con la que yo voy a calcular el factor de ocupación. ¿Ahí quedó un poco más claro? O de vuelta, si no quedó claro, decime que lo explicamos 1000 las veces que sea necesario. Sí, sería entonces superficie de piso, sería la superficie total menos la superficie del baño menos la del pasillo de la vía de escape, que sería Exactamente. Esa sería la un... neta que yo uso para el factor de ocupación. Pero, Ah, factor de ocupación. Ujú. ¿sí? Para saber qué cantidad de personas pueden estar ahí adentro. ¿Sí? Claro, pero igual en este caso teníamos que calcular primero lo que era el ancho de salida. Exactamente. ¿Cómo hacíamos? Eso es para el ancho de la puerta, no del pasillo. ¿Te das cuenta? Ah, pero el ancho del pasillo es el ancho de la puerta. Sí, es el criterio que yo quiero usar. Ahí es donde se presentaba el problema, ¿viste? Porque como la legislación no lo aclara, cómo se calcula el ancho del pasillo, ¿sí? Nuestra legislación no lo aclara, ahí es donde se presenta el problema. ¿Qué ancho de pasillo uso? Me decía Raúl. Yo en el ejercicio vi que usaban el mismo ancho que me dio para la puerta, entonces yo le apliqué a toda la puerta. Perfecto, no está mal. ¿Podría haber aplicado un poco más chico? Sí, podría haber aplicado un pasillo de 90 centímetros, suponete, ¿sí? De 96. Algún inspector va a venir y te lo va a marcar, te lo va a señalar y vos le vas a poder fundamentar. Y mira, para el pasillo, para no restar capacidad de trabajo, usamos el criterio de unidad de ancho de salida de edificios existentes. Entonces, con este ancho de salida, o te podés referenciar a otra norma, si buscás en la NFPA y dice algo, lo usás desde esa forma. ¿Te das cuenta? ¿Por qué apareció ese dilema, digamos? Sí, porque no estaba establecido el ancho del pasillo. Fenómeno. Ujú. Si vos usás el mismo ancho de la puerta, está perfecto, está perfecto. No, no, nadie te puede decir que está mal calculado o que no aplica o que no está bien hecho. Está perfecto. Ahora, Y si yo, por ejemplo, lo hubiese decidido resolver así, por ejemplo, el factor ocupacional calculado con la superficie eh, neta, a la digamos. cual le resto solamente el baño, porque todavía no sé qué pasillo ancho de pasillo voy a tener, calculo ese factor ocupacional, voy y calculo el número de ancho de salidas y ahí obtengo qué unidad de ancho de salida tengo, ¿no? Y Ujú. ahí vuelvo con ese valor y calculo de nuevo el factor ocupacional. Sí, Con la superficie neta, dirías, sí, sería ya, exacto. Sí. sería como ir a hacer dos vueltas. Y ¿Estaría bien eso? O, sí, porque en este caso está no bien, sé al está bien. principio cuál es el ancho, la unidad del ancho de la puerta. Está bien, mira. Déjame buscar el práctico que tengo acá. Sí, ahí lo que dice el profe que es importante es que mientras más superficies vos le restes, o sea, mientras más superficies considere para la vía de circulación, menor te va a quedar la superficie en el cálculo. Y por Exacto. lo tanto el aforo te va a dar más chico, se te va a dar menos capacidad. Entonces ahí hay que tener cuidado porque una capacidad menor para la persona o para la empresa que vos estés haciendo es significativo, que pueda meter 2 o 3 personas más. Eso es importante, creo. Ah, bien, bien, claro. El práctico. Bueno, lo tengo acá.
¿Querés ¿Querés directamente ver un práctico resuelto? ¿Que veamos un práctico resuelto acá entre todos? ¿Sí? Si se puede, sí. Mira, agarro uno de los que tengo, que estuve mirando acá. Escúchame, Raúl, ¿te molestaría que miremos el tuyo? No, no, dale más hermano. Bueno, fenómeno. Práctico 3 corregido. Perfecto, vamos a compartir el del compañero, como para hacer un análisis, a ver cómo lo resolví. Mirá, buenísimo el formato que le dio, ¿viste? Con un montón de datos, donde figura si está aprobado, desaprobado, quién lo firma, quiénes son los docentes, fechas, observaciones. Cuanto más datos agreguemos en un informe, mejor, ¿sí? Porque son datos que ayudan a interpretar a quien lo lee. Las consignas, todo, y empieza a hacer el desarrollo. Después el croquis local, y empieza acá con el desarrollo. Vemos cómo aporta cuadros, elabora un cuadro donde pone el tipo de material, la clasificación según el decreto, si es muy combustible, si es combustible, el peso que es el que fue que relevó, en este caso que le dieron el ejercicio, pero él fue al local y pesó los componentes que tenían en el local, el poder calorífico que buscó de tablas, que buscaron, como decía bien Florencia, de Red Proteger, por ejemplo, y la observación, si tiene alguna característica específica, ese tipo de material, que le aporta una variación en su poder calorífico. Hace el cálculo, ¿sí?, de la carga de fuego, establece la carga de fuego, con eso establece el potencial extintor, también hace una referencia con la tabla, donde lo señala, está muy bien, la tabla que está en el decreto. Eso es importante que ustedes cuando vayan haciendo los informes, hagan las referencias, pongan la tabla, digan de dónde viene, de dónde lo sacaron. Usen recursos gráficos, ¿sí? Los recursos gráficos ayudan a las personas que están leyendo a entender más rápido. Si es solo texto, por ahí algunas cosas no quedan muy fijadas, ¿viste? Después ve la parte de lo que son condiciones de situación, ¿sí?, de construcción y extensión. Señala cuáles son las correspondientes, las detalla, ¿sí? Algo que por ahí, acá después lo vas a ver en los comentarios, Raúl, pero bueno, aprovecho a hacértelo acá directamente, es que a modo de aporte, ¿no?, se puede poner qué condición aplica y cuál no, detallarlo. Por ejemplo, Y por sí, decir... yo me di cuenta de eso porque había muchas condiciones que hablaban sobre la superficie que a mí me quedaban afuera por la superficie que tenía. Exacto, ¿viste? Por ahí dice, Eso yo más de me di 1000 metros deberá, no sé qué. cuenta. Entonces ahí podríamos poner como un plus, no aplica la condición porque el local relevado tiene 68 metros, suponete. Sí, sí, eso me di cuenta. De hecho, lo iba a borrar primero y después dije, no, lo dejo y después lo consulto. Pero sí me di cuenta de eso. Está bueno, igual, no es que esté mal, te vuelvo a repetir, es un aporte para seguir sumando, ¿viste? Bien, hace todo esto, todavía condiciones, y acá empezamos con lo que estamos viendo del factor de ocupación, que es el punto que queremos terminar de resolver. Factor de ocupación, superficie de piso, toma, ¿sí? El sector del área de incendio, porque bueno, ya vamos a ver, ahora en un ratito, cuando veamos el plano que aportaste, que lo estuve mirando un poquito, cómo es el tema de los sectores, ¿sí? Bueno, acá tenemos un solo sector de incendio. Y toma 1,10 m, ancho mínimo permitido de las vías de escape, ¿sí?, por 12,4 de longitud. Ese es el pasillo que te comentaba, ¿viste? Él lo que hace es, sobre toda la superficie del local, y esa puerta toma directamente con el mínimo el pasillo. No calcula primero la puerta, después vuelve a calcular lo otro, sino directamente toma 1,10 el pasillo. Ahí ya se aclaró lo que vos estabas preguntando, Flor, ¿sí?
Sí, profe. Porque lo hace Sí, con ahí el sí. mínimo que exige la reglamentación. Entonces, de ahí saca la superficie neta. ¿Sí? Ve la tabla por el que establece, de acuerdo al uso, la cantidad de metros cuadrados por ocupante, y establece un factor de ocupación de 18 personas. Menor al que les dio a otros, que les daba algo de 22 o 23 personas. Bien, y ahora sí calcula el ancho de salida. Me parece que se va a cortar en unos minutitos. No quedan 10 minutos todavía, Bien. 9 minutos 50. Bien. Y ahí sí establece el ancho la unidad de ancho de salida, ¿sí? Que es lo que estamos hablando de qué ancho tiene que tener la puerta. En este caso le da 0,18 unidades, ¿sí? Dijimos que la legislación establece la primera unidad de un ancho de 55 centímetros. 0,18, ¿sí? Partes de esa primera unidad le da. Pero como es imposible poner eso, aclara que se usan 2 unidades de ancho de salida. Yo ya tengo ahí cuál es el ancho de mi puerta. Ahora, yo si quiero, podría ajustar el pasillo. Si quiero, podría ajustar el pasillo para ajustar el factor de ocupación, pero eso no me va a modificar la unidad de ancho de salida. ¿Te das cuenta, Flor? Porque la unidad de ancho de salida va a seguir siendo la misma, el mínimo de 2 unidades. Lo que yo puedo hacer es modificar, achicar el ancho del pasillo para aumentar el factor de ocupación y así no perjudicar la capacidad productiva, ¿no? Imaginemos que era un restaurante, para no restarle una mesa a ese restaurante. Claro. Profe, si el restaurante tuviera una sala muy grande y que sacando la cuenta, las unidades de ancho de salida nos dieran más de 2, igual se utiliza el mínimo para el pasillo. Bueno, ahí volvemos a hacer hincapié en que la legislación no me dice una forma de calcular ese ancho. Entonces, queda a criterio de que si yo busco otra legislación que me dé un método para calcularlo, o que yo directamente lo fundamento con mi criterio profesional de que utilizo tal ancho de vía de circulación para el escape, ¿sí? Porque no hay una forma de calcularlo. Entonces vos, por un criterio razonable, puede ser, bueno, mira, yo uso lo mínimo que establece la legislación que se aplica para un edificio existente. ¿Tá? 95 centímetros, 90 centímetros, 96 centímetros. Y sobre eso haces el ancho. Siempre que vos busques aumentar el factor de ocupación, si directamente el factor de ocupación te da algo razonable, que vos decís, bueno, con esto está bien, puede trabajar el propietario, no me hace ninguna observación, lo dejas directamente con 1,10 si querés. ¿Sí? Ahí se entendió, profe. Muchas gracias. Buenísimo, de 10. El problema se presenta con esto que les digo, ¿viste? De que no hay una legislación nacional que una legislación nacional que me dé un método para ese cálculo, ¿viste? Profe, yo le quiero hacer una consulta que tiene que ver, pero no tiene que ver. Porque me dice Otra. Marco Bertoldi quiere entrar, pero yo no tengo, no tengo ningún... Bertoldi debe estar en el Meet Ah, y no lee los mensajes, pues yo también había entrado al Meet y después me dijeron que tenía que entrar acá. claro. Bueno, Si alguien le puede avisar, porfa. le consulto, te consulto, cómo me cuesta. Dime. Nosotros acá en casa pusimos una prefabricada, Sí. ¿sí? Y desde la municipalidad les pidieron, nos solicitaron un informe de carga de fuego en su momento. Sí.
Obviamente, para aprobación de plano. claro, imagino que tenía que ver, obviamente, porque en este caso es una prefabricada, había mucho material de madera principalmente y demás. Sí. En ese caso, ¿cómo determinás la carga? Porque nosotros en los ejemplos que hicimos, suponíamos de que teníamos adentro determinado material. Ahora, en ese caso, que yo tendría que, por ejemplo, si tengo techo de machimbre, sumar la superficie que tengo de madera y demás, Mirá, ¿cómo se hace? mirá, lo que me parece a mí más criterioso en ese caso es primero remitirse al fabricante. El fabricante te tiene que brindar un informe de los materiales con los que está construido, o sea, de la resistencia al fuego que tienen esos materiales con los que él construye. Si, vamos a poner nombres para que quede bien claro. Si es viviendas roca para poder sacar al mercado un producto como una casa, tiene que pasar por ciertas certificaciones, ¿sí? Porque si no, yo mañana me pongo a fabricar casas y si no tengo una certificación que avale lo que estoy haciendo, por supuesto que nunca voy a poder obtener una habilitación municipal como me sigo en este caso, una habilitación de plan. Entonces, lo ideal sería remitirse al fabricante y que el fabricante te dé las características de resistencia al fuego de esos materiales constructivos, ¿sí? Ahora, si eso no es posible, bueno, va a tener que buscar, es un trabajo re laborioso porque va a tener que buscar primero datos que te den, ver la marca, la marca y los tipos de las placas con las que está construido, hacer los cálculos. Es un trabajo de hormiga, por eso Ahora, en hay que ese caso, sí, remitirse. sí o sí, lo que visualizamos o lo que tomamos como medidas de materiales son, por ejemplo, las paredes y la superficie que yo tengo, el techo y demás. O sea, eso se toma en cuenta. Exacto. Sí, sí, sí. Perfecto. En el sentido de los materiales constructivos, me decís vos. Claro, porque nosotros acá, en el ejemplo, nosotros sabíamos de que el local iba a tener, qué sé yo, 90 kilos Ah, de cuero. bien. Pero nosotros acá no Hacía sabemos, para... o sea, no vimos nada de cómo estaba construido el local. Entonces, ¿cómo lo Exacto. llevo acá en la casa? Como fue un ejemplo simplificado, nosotros tomamos en cuenta que todo lo que conformaba ese local tenía una resistencia al fuego que evitaba la propagación del incendio. Lo que vimos en una de las primeras clases fue que uno de los objetivos principales de la prevención de incendios es evitar que se propague el incendio, sectorizar, ¿sí? Si yo tengo una habitación, un local dividido en varios sectores, porque yo tengo una puerta cortafuego, porque tengo un techo de losa, porque tengo pared de ladrillo, eso evita que se propague el incendio. Si toda la casa es de madera, con tabique de madera, de machimbre, eso se tiene que tomar como un solo sector de incendio y con una carga de fuego que sume esos elementos constructivos. O sea, esa pared pasa a ser parte de la carga de fuego. Ese tabique que divide una pieza de la otra, una habitación de la otra, pasa a ser parte de la carga de fuego, como era el cuero, como era, en este ejemplo, esas cosas. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Ahí sí entiendo. Ahí me quedó más claro. Bien, perfecto. En el caso que vimos que nos aportó Florencia, no, pará, antes que pasemos a eso quiero hablar otra cosa. Vieron que yo les dije que si no había legislación nacional, tengo que buscar algo que sea provincial o algo que sea local, municipal, en este caso, una regulación municipal. Yo estuve mirando, porque yo tengo experiencia más que nada en el área de Zapala, en presentación de informes de carga de fuego, ¿sí? Y Zapala tiene, la municipalidad de Zapala, tiene un tipo de requerimientos. En el informe que yo les mostré cuando cerramos la clase anterior, hablamos de una ordenanza municipal 1920 y tanto de Zapala que habla sobre esas condiciones de fuego. ¿Viste? En el caso de Neuquén, yo estuve mirando y les voy a compartir de vuelta la pantalla y me parece que no se va a cortar la reunión.
Y se va a cortar porque queda menos de un minuto. Te apuesto que no. Vas, mirá. Les decía, estoy buscando Neuquén, pero bueno, si se corta volvemos a entrar al toque con este mismo link. Estoy buscando Neuquén y esta ordenanza, 9339, es la ordenanza que reglamenta y regula todo lo que tiene que ver